Muy buenos días, estimados estudiantes. Les habla su tutor de curso Alexander Flores Martínez. Para el día de hoy vamos a trabajar la temática correspondiente al movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple se nota por las iniciales MAS y es el movimiento periódico en ausencia de rozamiento producido por una fuerza de restitución que es directamente proporcional al desplazamiento y aplicada en una misma dirección pero en sentido opuesto. Algunos conceptos importantes para el movimiento armónico simple son amplitud, periodo, frecuencia. Amplitud se denota por la letra mayúscula A y es el máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. El periodo se denota por la letra mayúscula T y se define como el número necesario para que se complete un recorrido completo u oscilación. Frecuencia se denota por la letra F y es el número de oscilaciones completas en la unidad de tiempo. Ya que el periodo es el tiempo empleado en una oscilación, la frecuencia debe ser el recíproco del periodo. Matemáticamente, la frecuencia se representa como F es igual a 1 sobre el periodo. Generalmente las unidades son en hercios y el periodo se representa por la ecuación matemática 1 sobre frecuencia y generalmente el periodo se debe representar en unidades de segundos. Si observamos la gráfica de la parte superior izquierda, tenemos un sistema acompañado masa-resorte, el cual el sistema está en una posición de equilibrio y se denota como x igual a 0. Cuando la masa es desplazada hacia un punto de máxima elongación, como se denota en la figura A mayúscula, este punto hace referencia a la amplitud que va a tener el desplazamiento de mi sistema masa-resorte. Una vez la masa retorna a la posición inicial, debido a su fuerza de restitución, va a llegar hasta una amplitud denominada menos A y volverá a pasar por su posición de equilibrio como x igual a 0. Una vez realice el recorrido del cual inició desde x igual a 0 hasta la posición A, retorna al desplazamiento a la posición menos A y vuelve a su estado inicial, podemos definir que este recorrido hace referencia al periodo del movimiento del sistema. Si observamos la gráfica de la parte inferior izquierda, tenemos igualmente un sistema de masa-resorte. En el caso de que el sistema empiece a oscilar, generalmente la forma de onda se asimila a una tipo senoidal. Como ya sabemos, una señal seno o ya sea coseno tiene su respectivo periodo y su respectiva amplitud, siendo la amplitud el máximo desplazamiento desde la posición de equilibrio, como lo podemos observar en la figura. Y el periodo, pues el momento en que se repite continuamente la onda. Otros conceptos importantes son frecuencia angular, elongación, constante de fase. Frecuencia angular se representa por la letra omega y es el ángulo que barre la partícula con movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Generalmente la velocidad angular matemáticamente se representa como omega es igual a 2pi por la frecuencia, donde omega se expresa en radianes sobre segundos. Elongación se denota por la letra x, posición de la partícula en cualquier instante a partir de la posición de equilibrio. Entonces la elongación o el desplazamiento queda representado como x es igual a una amplitud por el coseno de la frecuencia, en este caso sería la frecuencia angular multiplicado por el tiempo más una constante phi, que sería
el ángulo de fase. Constante de fase se denota por el símbolo phi, y es el ángulo que determina el momento en el que se analiza el movimiento. Para entender un poco mejor estos conceptos, vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio número 1. El enunciado dice: un cuerpo con movimiento armónico simple oscila a lo largo del eje X. Su desplazamiento está en metros y está representado por X es igual a 10 coseno de 2pi por t más pi medios. Nos piden determinar la amplitud del sistema, la frecuencia angular omega, la frecuencia f y el periodo. Si partimos de la ecuación del desplazamiento de la elongación, la ecuación característica hace referencia a x es igual a una amplitud por coseno de omega t más phi, donde 10, en este caso, la ecuación que tenemos del desplazamiento o de la elongación corresponde a x es igual a 10 por coseno de 2pi t por pi medios, donde esa a representa mi amplitud, en este caso serían 10, las unidades serían, dicen que el desplazamiento está en metros, entonces en este caso sería 10 metros. Podemos definir partiendo de la ecuación característica la frecuencia angular, que se denota como omega es igual a 2pi radianes. Como podemos ver, ya tenemos la ecuación del desplazamiento, que es igual a 10 coseno de 2pi t más pi medios. Entonces, de esta forma ya puedo definir la amplitud, puedo determinar mi frecuencia angular, que ya me la están dando en la ecuación, y esta queda representada como omega es igual a 2pi radianes sobre segundos. Por tal motivo, puedo hallar la frecuencia, la cual se denota como omega sobre 2pi. Si yo despejo omega equivale a 2pi f. Despejando la frecuencia, tenemos que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Ya conozco la frecuencia angular, que es igual a 2pi radianes. Esto dividido sobre 2pi, tenemos una frecuencia de 1 hercio. Teniendo la frecuencia, podemos hallar el periodo, que sería el inverso, por lo tanto el periodo es igual a 1 segundo. Entonces aquí ya hemos calculado los interrogantes que planteaba mi ejercicio. Entonces, en este caso la amplitud sería igual a 10, en este caso 10 metros. La frecuencia angular es igual a 2pi. La frecuencia del sistema es igual a 1 segundo y el periodo es igual a 1 segundo. Entonces hemos solucionado nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 2. El enunciado dice: un sistema masa-resorte, como se ilustra en la figura, se estira hacia la derecha una distancia de 6 centímetros y se suelta. Si regresa en 2 segundos al punto donde soltó y continúa vibrando con movimiento armónico simple, calcule su posición y velocidad después de 5.2 segundos. Entonces, en este caso yo puedo determinar ya pues mi amplitud del sistema, ¿cierto? Me están pidiendo la posición de mi masa después de 5.2 segundos, pero ya tenemos el periodo, que corresponde a 2 segundos. Tenemos la ecuación característica referente a la elongación, x es igual o al desplazamiento. X es igual a la amplitud por coseno de omega t más phi, donde omega equivale a 2pi f.
Las variables que me están pidiendo, pues en este caso es mi desplazamiento para 5.2 segundos. Tengo ya el periodo que equivale a 2 segundos, el tiempo que me piden para el desplazamiento 5.2 segundos y en este caso la amplitud es igual a 6 centímetros. Tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, por lo tanto tengo que la frecuencia es igual a 1 sobre 2 segundos, esto es igual a 0.5 hercios. Una vez hallo mi frecuencia, puedo reemplazar en la ecuación de la elongación o el desplazamiento como x es igual a 6 centímetros por coseno de 2pi. En este caso la frecuencia sería 0.5 y esto lo voy a multiplicar por el tiempo. Entonces, en el caso de que desee saber el desplazamiento de mi masa en 5.2 segundos, procedo a reemplazar en la ecuación característica referente al tiempo. Entonces me dice que x es igual a 6 centímetros por coseno de 2pi por 0.5 hercios por 5.2 segundos. En este caso ese 5.2 segundos equivale a t. El desplazamiento queda definido como x es igual a 6 centímetros por coseno de 16.33, donde el coseno, recuerden que este coseno está en radianes, entonces el valor para el coseno de 16.33 es menos 0.81, entonces procedo a multiplicar 6 por centímetros por menos 0.81 y puedo obtener ya el desplazamiento de mi masa para ese tiempo específico. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento para 5.2 segundos va a ser igual a menos 4.85 centímetros. Les recuerdo que el coseno ustedes deben verificar en sus calculadoras que esté en radianes. También nos piden la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Entonces, si ustedes observan, para la ecuación característica que tenemos, esa ecuación hace referencia al desplazamiento de mi sistema. Como ustedes saben, la derivada del desplazamiento me da la velocidad. Por tal motivo, si yo deseo saber la velocidad en ese instante de tiempo, necesito derivar mi ecuación característica del desplazamiento. En este caso tengo la ecuación característica, procedo a realizar la derivada para poder hallar la velocidad y tenemos que la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Multiplicado por la derivada interna, en este caso sabemos que omega equivale a 2πf, entonces la derivada interna va a ser igual a menos 2πf. ¿Sí? Recordemos que si vamos a derivar el coseno de omega t, en este caso el ángulo equivale, tenemos un ángulo específico, vamos a verificar la ecuación. Bueno, en este ejercicio no nos están especificando el ángulo. Entonces recordemos que la derivada del coseno es menos seno multiplicado por la derivada interna, en este caso la derivada interna de omega t más phi sería omega, ¿cierto? Entonces tenemos que menos 2 pi por f multiplicado por la amplitud queda igual multiplicado por el seno de omega t. Entonces, ¿cómo puedo determinar la velocidad? Pues simplemente voy a reemplazar el tiempo que ya me dieron, 5.2 por 5.2, lo multiplico por omega. En este caso tendríamos el mismo resultado referente al, ya no sería el coseno de 16.33 sino el seno de 16.33, como lo podemos ver en la gráfica. Por lo tanto tenemos que, si realizamos esta operación,
en la parte referente a la constante por fuera de la función seno, quedaría menos 18.8 centímetros sobre segundos multiplicado por el seno de 16.33, y esto sería igual a 10.98 centímetros sobre segundos. Esta sería la velocidad que lleva la masa en ese instante de tiempo, en 5.2 segundos. Continuando con el siguiente tema, hace referencia a la ley de Hooke. De acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza de restitución F es directamente proporcional al desplazamiento X de un resorte desde su posición de equilibrio, y la fuerza de restitución es siempre opuesta al desplazamiento. Debe introducirse un signo negativo, es decir, la fuerza es igual a menos Kx, donde K es la constante de elasticidad del resorte. Considerando la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a masa por aceleración, tenemos que menos K por X es igual a masa por aceleración. Por tal razón tenemos que la aceleración es igual a menos K multiplicado por el desplazamiento sobre la masa. Vamos a continuar con el ejercicio número 3 con motivo de aplicar las fórmulas correspondientes a la ley de Hooke, y así poderlo entender un poco mejor su concepto. Entonces dice, un resorte se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Calcular el valor de la constante de elasticidad del resorte. Una vez calculado el valor de la constante de elasticidad del resorte, debemos calcular el desplazamiento del resorte al aplicar una fuerza de 60 newton. ¿Cómo determinamos la constante de elasticidad? Partiendo de la ecuación fuerza es igual a la constante de elasticidad por el desplazamiento, de esa ecuación podemos despejar la constante de elasticidad, la cual queda definida como, entonces la fuerza es igual a la constante de elasticidad multiplicado por el desplazamiento. Si despejamos el desplazamiento, se denota como la constante de elasticidad es igual a fuerza sobre el desplazamiento. En este caso la fuerza ya la tenemos, nos la están suministrando el problema, nos dice que equivale a 24 newton, y el desplazamiento, ojo con esto porque el desplazamiento nos lo están dando en centímetros, tenemos que pasarlo a metros. Entonces nuestra constante queda representada sobre 24 newton dividido entre 0.3 metros. Esto sería igual a 80 newton metros. Una vez obtenida la constante de elasticidad, podemos continuar aplicando la ley de Hooke y podemos determinar el desplazamiento. El desplazamiento para una fuerza de 60 newton va a ser igual a X es igual a fuerza sobre la constante de elasticidad. Recordemos que la constante de elasticidad, como su nombre lo indica, es constante, este valor no cambia. Entonces queda representado como 60 newton dividido entre 80 newton metro. Por lo tanto, la respuesta para este cálculo va a ser igual a 0.75 metros, perdón, porque estamos hablando de desplazamiento. Entonces el desplazamiento es igual a 0.75 metros. De ahí obtenemos la respuesta para el literal, en este caso sería el número 2, el cual nos pedía el desplazamiento al aplicar una fuerza de 60 newton. Muchas gracias para todos, éxitos y buen día.